Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a analizar el sorteo chispazo. Vamos a identificar cuáles son los métodos de repetición y cuáles son las combinaciones que nos conviene más jugar para tener más probabilidades de ganar. Bueno, nosotros aquí ya tenemos nuestra base de datos. Hice una base de datos con todos los resultados del primer sorteo que se jugó el 5 de enero de 1999 hasta el sorteo 8464 que se jugó el 9 de julio de 2021. Aquí prácticamente lo que estamos analizando vendrían siendo 21, casi 22 años de sorteos. Entonces la cantidad de sorteos que vamos a analizar es bastante. En la primera columna de nuestra base de datos tenemos el número de sorteo. En la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, las posiciones para cada numeración. En la columna G tenemos la fecha en que se realizó el sorteo. En la columna H tenemos la combinación total o el conjunto de la combinación de ese sorteo. En la columna I ya empezamos a realizar los grupos. En este caso vamos a manejar grupos de decenas que van a ir del 1 al 9, del 10 al 19 y del 20 al 28. Esto nos va a ayudar para empezar a simplificar las combinaciones. Entonces tenemos las decenas para la primera posición, decenas para la segunda posición, decenas para la tercera posición, decenas para la cuarta posición y decenas para la quinta posición. En la columna N tenemos el conjunto de decena. Aquí como tal va a ser el primer análisis que vamos a realizar. Este conjunto de decena vamos a identificar cuál es el que se repite más, y sobre esos conjuntos de decena que se repiten más son sobre los que vamos a realizar nuestras apuestas, ya que son los que tienen más probabilidad de ganar. En la columna O, el número del lugar del conjunto de decenas, es decir, para la primera decena que tenemos aquí ocupa el lugar 3 en repetición, la siguiente ocupa el lugar 2 en repetición y la tercera ocupa el lugar 4 en repetición, así sucesivamente para cada una de los conjuntos de decenas. En las siguientes 5 columnas tenemos lo que se va a basar para nuestro segundo análisis, que son los números primos y compuestos. Aquí lo que estamos identificando es los números compuestos y números primos que caen en cada una de las posiciones del sorteo, ya que ese nos va a dar otro parámetro más para hacer nuestras combinaciones. Más adelante les explicaré cuáles son los números primos y cuáles son los números compuestos y la importancia de estos para identificarlos y separarlos. En la siguiente columna tenemos el conjunto de números primos y compuestos, cómo se arman esas combinaciones y cuáles son las combinaciones que tienden más a repetirse. Y para nuestra última columna tenemos la suma. La suma viene siendo sumar cada uno de los números de nuestra combinación. Eso como tal también nos va a dar un margen de referencia, ya que si existe una repetición muy alta para ciertas sumas en X número de combinaciones, eso nos va a dar una referencia más, aparte de nosotros armar la combinación que cumpla cierta suma nuestra combinación para tener una mayor probabilidad de ganar. Bueno, aquí como tal tenemos un resultado de el último sorteo que se realizó, y como se puede observar hay 5 círculos con 5 números, que son los 5 números que se tienen que adivinar para ganar el sorteo o la bolsa mayor. El primer círculo tiene el número 02, el segundo círculo tiene el número 06, el tercer círculo tiene el número 08, el cuarto círculo tiene el número 09 y el quinto círculo tiene el número 18. Con la información que les voy a dar, vamos a tratar de identificar cuáles son los números que se repiten más y vamos a empezar a formar grupos. Vamos a intentar pronosticar cuáles son los números que pudieran salir en esas posiciones. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a identificar cuáles son los números que salen más en la primera posición, cuáles son los números que se repiten más para la segunda posición, cuáles son los números que se repiten más para la tercera posición, cuáles son los números que se repiten más para la cuarta posición y lo mismo para la quinta posición. A su misma vez también nos vamos a dar cuenta y vamos a identificar qué números no han salido en esas posiciones y cuáles serían esos números que nunca tendríamos que jugar.
Bueno, aquí yo ya les hice el resumen de repetición de los números en la primera posición y tenemos que el número 1 se ha repetido 1517 veces, el número 2 se ha repetido 1266 veces, el número 3 1070 veces, el número 4 943, el número 5 808, el número 6 621, el número 7 507, el número 8 396 y el número 9 336. Con esos primeros números nosotros ya tenemos el 88.19% del porcentaje de aparición. Prácticamente estos son los números que yo te recomiendo jugar para esta primera posición. Te pongo los números restantes que aparecen para esa posición y el número de repetición, pero yo no te recomiendo jugar esos números, ya que la probabilidad de que salga es menor a comparación de los primeros 9 números. Para la segunda posición ya cambia un poquito la cosa. Ya no tenemos de entrada el número 1 por obvias razones. El número 2 tiene 239 apariciones, el número 3 372 y empieza a crecer ya un poquito más a partir del número 7, que ya son 713 apariciones, el número 8 729, el número 9 688 y como que se mantiene un poco en el 10, 11 y 12. A partir del 13 ya empieza a decrecer el número y ya serían los números que yo no te recomendaría jugar. Entonces yo te dejo este análisis de esta segunda posición, cuáles son los números que salen y el número de repetición. Si tú aún no estás seguro qué números jugar para esta segunda posición, yo te sugiero que te vayas por la tercera columna, que es la del porcentaje, y identifiques cuáles son los porcentajes más altos. Yo te diría que arriesgues por los números que tienen un porcentaje arriba del 6%, ya que esos números son los que tienden más a salir. Para la tercera posición tenemos el número 3 con 37 repeticiones y empieza a crecer el número de repetición a partir del número 10, que en el número 10 tenemos 515 repeticiones, 11 535 repeticiones, número 12 585 repeticiones, 13 638 repeticiones, 14 622, 15 592, 16 610, 17 556, 18 514 y 19 487. Como tal, para esta tercera posición yo te recomiendo jugar números que van del 10 al 19, ya que como se puede ver son los números que tienden más a salir. Para la cuarta posición tenemos que el 4 ha salido 3 veces y el número no empieza a crecer a partir del número 15. Ya el 15 lo tenemos con 449 repeticiones, el 16 con 497 repeticiones, el 17 con 586 repeticiones, el 18 con 629 repeticiones, el 19 con 653 repeticiones y así nos vamos hasta el número 24. Para esta cuarta posición también te aconsejo que te vayas a la columna de porcentajes, que sería la tercera columna para cada uno de los recuadros, y te recomiendo que tomes los números que tienen un porcentaje por arriba del 6%, ya que son los números que tienden más a salir. Estos números vendrían siendo del 17 al 24, pero como tú gustes, tú puedes tomar un poquito más arriba, un poquito más abajo, como tú gustes, eres libre de decidir. Para la quinta y última posición tenemos los siguientes números: 6 con una repetición, 7 con 4 repeticiones, 8 con 4 repeticiones, 9 con 6 repeticiones. Prácticamente aquí las repeticiones que vamos a tomar en cuenta son las repeticiones que tienen un porcentaje mayor al 6%, como es en el caso del recuadro que está a la derecha. En la tercera columna de color azul te puedes dar cuenta que el porcentaje del primer número, que es 20, tiene un 4, pero del 21 en adelante va creciendo el porcentaje de repetición.
Entre más grande se hace el número, mayor su porcentaje y por la misma razón, mayor el número de repeticiones. Por ejemplo, el 28 tiene 1248 repeticiones, el 27 1127 repeticiones, el 26 890 repeticiones, 25 1095 repeticiones, 24 843 repeticiones y así sucesivamente. Como te puedes dar cuenta, más crece el número, es menor el número de repetición. Entonces para esta quinta y última posición no está por demás mencionar que te declines por los números con mayor numeración o los números más grandes. Y en lo mismo de los otros casos, yo te recomiendo que juegues con números que tienen un porcentaje mayor o igual al 6%. En este caso puede ser del 21 en adelante, pero si también quieres considerar el 20, puedes hacerlo. No se me hace una mala idea. Ahora que ya vimos la repetición de los números en cada una de las posiciones, lo que vamos a identificar van a ser las decenas en cada una de las posiciones. ¿A qué me refiero con las decenas? Vamos a hacer grupos de números. Van a ser 3 grupos. El primer grupo consta del 1 al 9, el segundo del 10 al 19 y el tercero del 20 al 28. Estos grupos como tal los vamos a denominar decenas y las vamos a identificar con estos grupos de decenas cuáles son las que se repiten más en cada una de las posiciones. En este caso, yo en esta columna ya las identifiqué para la primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición y quinta posición. Vamos a verlas. Para la primera posición nos dice que para el primer grupo de decenas, que es del 1 al 9, existen 7464 repeticiones, que equivale al 88.19%, que es prácticamente el porcentaje que estamos buscando para declinarnos hacia ese porcentaje, ya que representa el porcentaje más alto de aparición. El segundo grupo de decenas está conformado del 10 al 19 y nos dice que tiene 989 repeticiones, equivale al 11.68%, y el tercer grupo va del 20 al 28, que solamente consta de 11 repeticiones y equivale al 0.13% del porcentaje en aparición. Prácticamente para la primera posición no recomiendo jugar números que vayan del 20 al 28. Tampoco yo les recomiendo jugar números que vayan del 10 al 19, que bien, si han llegado a salir, pero más en cambio el número de repetición ha sido menor. Yo sin duda alguna les recomiendo el primer grupo, que va del 1 al 9, ya que tiene el mayor índice de repetición para esta posición. La segunda posición en el tema de decenas nos dice que del 1 al 9 solo hay 4508 repeticiones, que equivale al 53.26%. El segundo grupo, que consta del 10 al 19, hay 3750 repeticiones, equivale al 44.31%. Y el tercer grupo de decenas, que va del 20 al 28, solamente hay 206 repeticiones, equivale al 2.43%. Para esta segunda posición yo recomiendo jugar o intercalar combinaciones que vayan del 1 al 9 o bien del 10 al 19, tomando como prioridad la que va del 1 al 9, ya que tiene mayor porcentaje de aparición. Pero si tú eres una persona que juega bastante pronósticos y en este caso chispazo, yo te recomiendo que juegues una combinación que en la segunda posición tenga un número que va del 1 al 9 y otra combinación que vaya del 10 al 19. Si tú eres de los que juega solamente una combinación, puedes declinarte por cualquiera de las dos, no hay ningún problema. El porcentaje pues, prácticamente está algo parejo. Para la tercera posición, hablando nuevamente en el tema de decenas, nos dice que el grupo de 1 a 9 tiene 1490 repeticiones, equivale al 17.60%. El segundo grupo de 10 a 19 tiene 5654 repeticiones, que equivale al 66.80%. Y el tercer grupo, que va del 20 al 28, tiene 1320 repeticiones, equivale al 15.60%. Aquí prácticamente la combinación que debes de jugar
para esta tercera posición son números que van del 10 al 19, ya que tienen mayor porcentaje de aparición. Pero ojo, puedes jugar también el número 9 y el número 8 en esta posición, o el número 20 y el número 21 en esta posición, que estoy seguro que esos 4 números nos van a completar fácilmente el 80%. O sea que en esta posición sí hay que intercalar entre esos números. Para la cuarta posición de decenas nos dice que el primer grupo de 1 a 9 tenemos 230 repeticiones, equivale al 2.72%. El segundo grupo de 10 a 19 tiene 4003 repeticiones, que equivale al 47.29%. Para el tercer grupo de 20 a 28 tiene 4231 repeticiones, que equivale al 49.99%. Prácticamente aquí dos grupos están casi parejos en el porcentaje. Nos vamos a declinar en esta posición un poco más en el grupo del 20 al 28, pero también lo podemos intercalar con el grupo de 10 a 19, lo mismo que comentaba para la posición 2, ya que los porcentajes son muy cercanos uno del otro y tú eres de las personas que juega algo el chispazo, puedes intercalar estas dos agrupaciones de decenas, una combinación que vaya del 20 al 28 y otra combinación que vaya del 10 al 19, y así vas armando tus combinaciones. Para la quinta y última posición, hablando nuevamente en el caso de decenas, nos dice que del 1 al 9 solamente hay 15 repeticiones, que equivale al 0.18%. Del 10 al 19 existen 1095 repeticiones, que equivale al 12.94%. Y para las decenas del 20 al 28 existen 7354 repeticiones, que aquí es más que obvio qué decena jugar para esta quinta y última posición, que son números que van del 20 al 28. No te recomiendo jugar para esta posición números del 10 al 19 y mucho menos números del 1 al 9, ya que ninguna de las dos tiene probabilidades de salir con una frecuencia alta, solamente los números que van del 20 al 28. Regresando aquí nuevamente a la base de datos, ya acabamos de identificar las repeticiones de las decenas para cada una de las posiciones. Ahora, con esas posiciones vamos a armar conjuntos de decenas o combinaciones de decenas. Estos conjuntos de decenas, para la cantidad de sorteos que estamos analizando, llega a ser repetitiva, que esa es una ventaja que nosotros tenemos al momento de realizar el análisis. ¿Por qué? Porque si identificamos cuáles son las combinaciones de decenas que más se repiten, se nos hará más fácil poder atinarle a las combinaciones ganadoras. En la columna N yo ya tengo los conjuntos de decenas. Ahora lo que toca hacer es identificar cuáles son las que se repiten más y cuáles son las que se repiten menos, para esas no jugarlas. Ya una vez hecho el análisis, nos da los siguientes resultados. Nos dice que la combinación que se repite más, la combinación 1, en la posición 1 tiene la de decena del 1 al 9, posición 2, decena del 1 al 9, posición 3, decena del 10 al 19, posición 4, decena del 10 al 19 y posición 5, decena del 20 al 28. Nos dice que tiene 1278 repeticiones y equivale al 15.10%. La segunda combinación con más repeticiones es la siguiente. En la primera posición tiene la decena del 1 al 9, segunda posición del 10 al 19, tercera posición del 10 al 19, cuarta posición del 20 al 28, quinta posición del 20 al 28. Tiene 1214 repeticiones y equivale a un porcentaje del 14.34%. La tercera combinación con más repeticiones es la siguiente. Primera posición, números del 1 al 9. Segunda posición, números del 1 al 9. Tercera posición, del 10 al 19. Cuarta posición, 20 al 28. Quinta posición, 20 al 28. Tiene un total de 1089 repeticiones.
equivale al 12.87%. La cuarta combinación con más repeticiones es la siguiente. Posición 1, números del 1 al 9. Posición 2, números del 10 al 19. Posición 3, números del 10 al 19. Posición 4, números del 10 al 19. Posición 5, números del 20 al 28. Teniendo 874 repeticiones, equivale al 10.33%. Estas primeras 4 posiciones nos da un porcentaje total del 52.63%. Si tú juegas con estas 4 combinaciones, tienes el 50% de probabilidad de tener la combinación ganadora. Pero yo quiero que seas observador y cheques bien a detalle esta primera tabla que te estoy mostrando. Como te puedes dar cuenta, en la primera posición son números que van del 1 al 9, nunca cambia. Y para la tercera posición son números que van del 10 al 19, tampoco nunca cambia. Y en la quinta posición son números que van del 20 al 28, tampoco cambia para estas primeras 4 combinaciones. Solamente las que se intercalan son las posiciones 2 y 4. Son las posiciones con las que tenemos que ir jugando. Enseguida tenemos la combinación 5, que es la siguiente. La posición 1 son números del 1 al 9, segunda posición del 1 al 9, tercera posición del 1 al 9, cuarta posición del 10 al 19, quinta posición del 20 al 28. Con 682 repeticiones, equivale al 8.06%. Sexta combinación. Posición 1, 1 al 9. Posición 2, 10 al 19. Posición 3, 20 al 28. Posición 4, 20 al 28. Posición 5, 20 al 28. Equivale a 579 repeticiones y un porcentaje del 6.84%. Combinación 7. Posición 1 al 9. Posición 2, 1 al 9, posición 3, 10 al 19, posición 3, 10 al 19, posición 4, 10 al 19, con 427 repeticiones, equivale al 5.04%. Combinación 8, posición 1, del 10 al 19, posición 2, del 10 al 19, posición 3, del 10 al 19, posición 4, del 20 al 28, posición 5, del 20 al 28. Tiene 377 repeticiones, equivale al 4.45%. Novena combinación. Posición 1, del 1 al 9. Segunda posición, del 1 al 9. Tercera posición, del 1 al 9. Cuarta posición, del 10 al 19. Quinta posición, del 10 al 19. Tiene 347 repeticiones y equivale al 4.10%. Con la suma de estas 9 combinaciones nos da un porcentaje del 81.13%. Con las primeras 9 combinaciones ya tenemos más del 80%, que es prácticamente lo que se busca en cualquier análisis estadístico, buscar el 80-20. Pero más en cambio yo te recomiendo que juegues con las primeras 4 combinaciones y las vayas intercalando, porque pues imagínate, jugar con 9 combinaciones pues ya es un billete, ya es una lana. Y pues lo que nosotros queremos es invertir moderadamente, pero tener una ganancia. Entonces yo te sugiero que te vayas con las primeras 4 combinaciones. De aquí en adelante tenemos la combinación 10 a la 16. Estas combinaciones como tal solamente te las muestro de manera educativa, ya que no te recomiendo que juegues combinaciones como estas, ya que el número de repetición es menor y el porcentaje de aparición también lo es. Si tú juegas con una combinación así, realmente la probabilidad de ganar es menor. Te las muestro ya que si tú armas combinaciones que cumplan estas características en conjuntos de decenas, déjame decirte que tu probabilidad de ganar es muy poca. Mejor vete con la probabilidad del 50%. Ya te estoy dando la mitad del juego, porque es prácticamente uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y estas son las
últimas 5 combinaciones que también tienen muy pocas repeticiones. De igual manera, solamente te las muestro para que las identifiques y no juegues con combinaciones así. Que tú digas, no, pues yo voy a jugar con el 1, 2, 3, 4 y 5. Pues ¿qué crees, amigo? Esa combinación para que salga está verdaderamente difícil. No digo que no salga y que nunca llegue a salir. Tal vez sí llegue a salir, pero no así. En cambio, para que salga van a pasar, créeme, años. Y no te estoy hablando solamente de años, tal vez de décadas de años. Nuevamente nos regresamos aquí a la base de datos, donde ya analizamos la repetición de números, repetición de decenas para cada una de las posiciones y la combinación de decenas, y ya identificamos cuáles son las decenas que se repiten más. Ahora, por último, para esta primera sección vamos a sumarle un filtro más, que viene siendo la parte de la suma. Aquí en la suma vamos a meter un filtro adicional a lo que ya venimos manejando para tener un porcentaje mayor de probabilidad de ganar. Vamos a ver qué tan relacionada está la suma con las combinaciones ganadoras y cuál es la suma que nos conviene jugar y cuáles son las sumas que no nos convienen jugar. Analizando la combinación que tiene más repeticiones ganadoras, tenemos que la suma en una combinación de 64 tiene 105 repeticiones, de 65 tiene 101 repeticiones, 61 tiene 97 repeticiones, 63 tiene 96 repeticiones, 60 tiene 79 repeticiones. Así sucesivamente nos vamos a la tabla en todas las columnas. Yo te recomiendo jugar para esta primera combinación, que la puedes observar del lado derecho en la parte inferior, que es la combinación en primera posición con números del 1 al 9, segunda posición del 1 al 9, tercera posición del 10 al 19, cuarta posición del 10 al 19 y quinta posición del 20 al 28. Solamente las sumatorias que están en la tabla de la derecha, ya que la sumatoria de esa tabla para esta combinación nos da un porcentaje del 82%, que es el porcentaje que usualmente estamos buscando para jugar con esos números. Para la segunda combinación con más repeticiones también nos muestran la sumatoria. La segunda repetición la puedes encontrar en el lado derecho, en la parte inferior, que es la combinación en primera posición del 1 al 9, segunda posición del 10 al 19, tercera posición del 10 al 19, cuarta posición del 20 al 28 y quinta posición del 20 al 28. A lo mismo que la primera posición, te recomiendo jugar la tabla con la suma que está en la parte izquierda, ya que si al menos no tenemos el 80% hasta ahí, sí tenemos el 78.91%, que está muy acercado al 80%. Ya sería ahora sí cuestión tuya si quieres tomar la suma de 74, que prácticamente da el mismo número de repetición que el 89, y teniendo ese 3.05% adicional ya tendríamos el 81.96%, que es el porcentaje que estamos buscando para jugar con esas sumatorias en nuestras combinaciones. Tercera combinación. Para esta combinación tenemos en la primera posición números del 1 al 9, segunda posición del 1 al 9, tercera posición del 10 al 19, cuarta posición del 20 al 28 y quinta posición del 20 al 28. La combinación la puedes encontrar del lado derecho en la parte inferior, y las sumatorias que nos recomiendan jugar para esta tercera combinación son las que están en el recuadro de la parte izquierda. A lo mismo que en la segunda combinación también pudiésemos jugar la primera sumatoria que está en la tabla del medio, que viene siendo la suma de 80, que tiene 37 repeticiones y equivale al 30.40%. Ya con ese porcentaje tenemos el 83.20%, que nuevamente es el porcentaje que estamos buscando para poder jugar a ganar. La cuarta y última combinación que es recomendable jugar tenemos que es en la primera posición números del 1 al 9, segunda posición del 10 al 19, tercera posición del 10 al 19, cuarta posición del 10 al 19 y quinta posición del 20 al 28. La combinación la puedes encontrar del lado derecho en la parte inferior, y la sumatoria que te recomiendo aplicar es la tabla que se encuentra en la parte izquierda y vendría siendo solamente
solamente lo que está en la parte izquierda, ya que con estas sumatorias estamos completando el 80.66%, que es el porcentaje que estamos buscando. Pero solo para dejar en claro cómo obtenemos esta sumatoria, lo que vamos a sumar es, en la combinación, es el 4 más el 7 nos da 11, más el 11 nos da 22, más 21 nos da 43, más 24 nos da 67, que prácticamente vendría siendo la sumatoria que tenemos de este lado. Así lo vamos a hacer para cada una de nuestras combinaciones, y así es como obtendremos la suma. Las sumas que yo te acabo de mostrar hace un momento son las sumas que tienen mayor número de repetición. Yo te sugiero que juegues con esas sumas al momento de que tú armes tu combinación, para que tengas una mayor probabilidad de ganar de acuerdo a las combinaciones que ya te di. Ahora, para las primeras 4 combinaciones tenemos el total de las sumas para esas primeras 4 combinaciones, que prácticamente las combinaciones las encuentras en el lado derecho en el recuadro pequeño de color amarillo, y en el lado izquierdo tienes las sumas con mayor repetición, que si bien no es el 80% y nos corresponde a un 65.07%, pues valdría la pena apostar solamente por esas sumatorias. Pero pues tú decides, tú juegas tus combinaciones, es tu suerte, y tú sabrás si utilizas otras sumas con otro número de repetición, y pues igual tienes probabilidad de ganar. También te muestro las sumas que van de la combinación 5 al 9, y estas vendrían siendo las sumatorias que tenemos para esas combinaciones, que si bien tienen un porcentaje menor y corresponde al 80% de nuestras combinaciones, esas 5 combinaciones, pues igual y pudieras intercalarlas en tus combinaciones. Claro, hay que ver las tendencias de cómo van las combinaciones anteriores para estar esperando el momento oportuno para poder sacar una combinación que tenga estas características. Y como filtro adicional, la suma. Aquí solamente nos muestra hasta el 83.62% que corresponde a esas combinaciones que van del 5 al 9. Esas serían las sumas restantes para esas 5 combinaciones, para que tú identifiques si es que está en cuestión tuya jugar ese tipo de combinaciones, analices y que no tengas ese tipo de sumatoria, ya que si tu combinación es similar a las 6 y el resultado de esa combinación en suma te da 68, tu probabilidad de ganar es muy baja. Precisamente te pongo esta tabla de porcentajes para que identifiques qué sumas no debes de jugar. Obviamente, si tú en estas tablas no estás viendo sumas, hay sumas que no aparecen, realmente no las juegues, porque tu probabilidad de ganar va a disminuir todavía aún más. Y por último, aquí en esta tabla yo te muestro el total de sumatorias para las 21 combinaciones que existen en el caso de decenas. Prácticamente las primeras 2 tablas te aproximan al 80%, teniendo con un mayor índice de repetición la suma de 72 con 213 repeticiones y la suma de 73 con 209 repeticiones. Entonces por ahí está el tiro. Si tú quieres jugar una combinación que tenga una mayor probabilidad de ganar, te sugiero que utilices, si no las primeras 2, pues sí las primeras 10 resultados de sumas, ya que son los resultados de suma que tienen mayor probabilidad de ganar. Y por último te muestro los resultados de suma que tienen el menor número de repeticiones. Como te puedes dar cuenta, el 23, 22 y 17 solamente han tenido una repetición o una aparición en cuestión de suma en los más de 8000 sorteos que van de chispazo. Prácticamente esto te está diciendo de que no juegues con combinaciones que te den una sumatoria igual a esa. Bueno, espero y esto de la sumatoria sí te sirva al momento de armar tu combinación, ya que si no lo habías considerado anteriormente, lo deberías de considerar al ver las repeticiones que tiene cada una de las sumas. Bueno, eso sería todo por hoy. Sería la primera parte para este sorteo chispazo. Si te gustó el video, dale like. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejar tus comentarios. Recuerda que los videos son para ti. No te olvides de seguirme en mis redes sociales.
en TikTok, Facebook y YouTube. Y suscríbete para que apoyes a este canal y siga creciendo. Esto sería todo por hoy. Hasta la próxima.